Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. La marca de la bestia domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo los que cambiaron el día de culto del sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándola al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día del sábado pasándolo al domingo. Fue el Papa, fue el papado, fue el sistema romano papal el que cambió el sábado de Dios pasándolo al domingo pagano de culto al sol, a Satanás. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23 que en la eternidad será el día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. El sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día del Señor. Es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Vaya, léalo en su Biblia, traiga su Biblia. Y miremoslo juntos, leamos juntos allí cuando las Biblias, estamos hablando de la Biblia, ayer hablamos de la Biblia como la constitución celestial y hablamos de muchas cosas que el diablo ha tratado de hacer para contrarrestar no solamente el conocimiento, sino
la información de la Biblia, cambiando términos, palabras y haciendo que los hombres jueguen realmente con la interpretación de la palabra de Dios, pero no hay pierde. Miren, uso la versión 60 de Reina Valera, y allí en el cuarto mandamiento, cuando dice acuérdate del día sábado para santificarlo, han puesto en esta Biblia acuérdate del día de reposo. Así las sociedades bíblicas lo hicieron, porque como las sociedades bíblicas están conformadas es por todas las iglesias protestantes que no guardan el sábado, sino que se van y se enrumban el domingo como el día impuesto por el sistema romano papal. Entonces ellos buscaron algo para atenuar realmente que la conciencia de la gente que asiste a sus cultos se despierte. Entonces colocaron fue acuérdate del día de reposo, y eso es una palabra que es clara para el que tiene el conocimiento, pero para el que no tiene el conocimiento es una palabra que realmente no le dice absolutamente nada. Una cosa muy distinta es acuérdate del día sábado, y otra cosa es decir acuérdate del día de reposo. Pero como le colocaron día de reposo, hubo una minoría de protestantes que guardan el sábado. Entonces ellos dijeron, nosotros no podemos negociarles, ni comprarles, ni venderles estas Biblias, señores de las sociedades bíblicas, si ustedes no arreglan eso, porque ahí nosotros nos vemos afectados con nuestros miembros de que ellos van a leer día de reposo cuando la Biblia originalmente dice es acuérdate del día sábado. Entonces lo que hicieron fue colocarle un asterisco a la palabra reposo, un asterisco. Usted sabe que un asterisco es como un llamadito que se hace allí para mirar abajo en el pie de página, o sea, en la parte de abajo de la Biblia, acá en la parte final de la Biblia, allí entonces donde están algunas concordancias. Entonces, allá donde dice reposo le colocan un asterisco, y abajo con un asterisco le colocan aquí equivale a sábado. Es lo que colocan, aquí equivale a sábado, es lo que colocan las sociedades bíblicas. Pero la Biblia originalmente dice es acuérdate del día sábado. Y oiga todas las palabras que dice este mandamiento cuarto: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Mire todo lo que dice esa cantidad de palabras tremendas para que nadie se pierda, para que nadie se deje engañar, para que nadie se deje extraviar, para que el diablo no se lleve a nadie al culto a él, para que el que lea la Biblia la entienda, y el que la entienda la viva, y el que la viva decida lo que ha de hacer con su vida. Dice el Señor, acuérdate del día sábado. Cuando dice el Señor, acuérdate del día sábado, no es que se hizo, como dijimos allá, a partir del monte Sinaí, allá con Moisés, con el pueblo de Israel. No, ellos ya conocían desde Adán, por secuencia, por tradición oral, que el sábado era el día del Señor. 2500 años antes que existiera un judío, ya el Señor había dado el sábado como su día de culto y de adoración, porque escrito está en el libro de Génesis, que quiere decir comienzos, principios. Dice que en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí nos está diciendo de que cuando Dios acabó su obra, cuando creó a Adán en el sexto día, dice que Dios con Adán y con Eva entraron al reposo del sábado de Jehová. Entra Dios con el hombre al sábado y le da, como padre ejemplar que es, le da testimonio y ejemplo de obediencia al mandamiento. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, y porque en
en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis. No fue dado, como le dicen los pastores, eso fue para el tiempo de Moisés, eso fue para el tiempo de Moisés. No, querido televidente, no se deje engañar, no se deje meter cuentos ni mentiras. El sábado fue dado, fue en la creación, y se le entrega a Adán como garante de los mandamientos y las leyes de Dios. Así que el cuarto mandamiento es el único mandamiento que nos dice a nosotros ¿cuál es el nombre de este Creador? Lo llama Jehová. ¿Cuál es el título? Creador. ¿Cuáles son sus límites? Dice el cielo, la tierra, el universo entero. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Nos dice también aquí cuáles deberían de ser sus súbditos. Dice tú, tu hija, tu criado, tu bestia. Todo lo que respire, alabe a Jehová, es lo que nos dice el Señor. Y qué pena, qué lástima decirlo, que de todo lo que respira en este planeta, el único ser que no quiere darle honra, gloria y loor en el día sábado de culto y de adoración apartado para el hombre y para la creación de Dios, es aquel que fue creado precisamente a la imagen y semejanza de Dios, aquel que fue hecho como la corona de la creación de Dios, el ser inteligente, con razón para discernir, para entender, con capacidad de inteligencia, con capacidad de razonamiento y de comportamiento moral. Ese es el único que anda en rebelión con Dios y ha trabajado el diablo de esa manera para que el hombre esté ¿qué? En rebelión contra su creador. Nos dice también entonces que al único día al cual Dios le puso nombre fue al sábado. La palabra sábado quiere decir, o la palabra Shabbat en hebreo quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra Shabbat, quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Y para darnos más evidencia de que el sábado es el día que es, dice el Señor, séptimo día. El sábado, el nombre del día séptimo es sábado. El sábado es el séptimo día de la semana. Entonces el día 7 de la semana dice el Señor que es apartado ¿para quién? Para Él. Lo bendijo y lo apartó, lo santificó. Santificar quiere decir eso, apartar, no como en el sistema romano papal, que santo quiere decir los que canoniza el Papa, eso es los santos. No, en la Biblia la palabra santo quiere decir apartado, ¿para qué? Para la obediencia, para el culto y la adoración y el hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir la palabra santificar, es decir, apartar. Por eso el Señor dice santifíquense, es decir, apártense para el servicio y la obediencia a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y te envío totalmente gratis la historia profética para que la estudie con los niños. Este año 2018, con todos nuestros amigos, con todos nuestros televidentes y con todos los que solicitan la historia bíblica, estamos estudiando como matutina, como devocional de cada día, de cada mañana, la historia profética. Ya vamos en el capítulo, esta semana entramos al capítulo 3. Mire, esto es rapidito que va leyendo. Leer una hoja diaria por lado y lado, una sola hojita para leerlo suavemente durante todo un año y enterarnos, reflexionar, meditar, discutir acerca de las cosas que dice aquí, comparándolas con la Biblia, con las profecías de Dios, para ver cómo es que el Señor ha llevado la historia de este planeta y cómo profecía es el cuento de la historia antes que la historia o los eventos ocurran, y cómo historia es lo que los hombres harían con el tiempo de gracia que Él les
les daría. Así que la historia es como la verdad. Solo se puede conocer, pero no se puede cambiar. Y la verdad es como la historia. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y el pueblo que no recuerda esa historia pasada, pues dice el Señor que estará condenado a repetirla, porque la historia de la humanidad es una repetición de la repetidera. Eso es lo que escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Aquí no hay nada nuevo. Todo es repetición de la repetidera, queridos amigos. Entonces, estamos estudiando cada día una hoja de la historia profética. Te la envío. Aquí está la historia profética. Cómo fue la destrucción de Jerusalén. Cómo dice aquí el Señor, y nos dice la Escritura que lo que ocurrió con Jerusalén en el año 70 fue un pálido reflejo de lo que será la destrucción del mundo ahora, un pálido reflejo. Y nos dice que cómo surgió el papado, cómo va a caer el papado, cómo fue que Dios fundó los Estados Unidos y cómo es que los Estados Unidos van a ir a la ruina nacional. Aquí está todo acerca de lo que están discutiendo y temiendo el mundo, el recalentamiento, el caos ecológico, todo lo de las guerras, la corrupción de los magistrados, el soborno a los abogados, todo lo que tiene que ver con el caos político y con la corrupción religiosa y política en este tiempo final. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? ¿Y cómo es que Satanás va a venir en la persona de Cristo haciéndose pasar por el Cristo para engañar al mundo entero? De eso es que vamos y estamos estudiando, queridos amigos. Ayer hablamos entonces de la Biblia como la constitución celestial. La Biblia, nos dice el Señor, no fue dada solamente para los pastores y los eruditos y para los sacerdotes y los papas. Dice, cada hombre, mujer y niño debiera leer las Escrituras por sí mismo. No dependan del sacerdote, del pastor o de la pastora para que él las lea. La Biblia es la palabra de Dios para ustedes. El hombre pobre la necesita tanto como el rico, el analfabeto tanto como el erudito. Cristo hizo tan sencilla esta palabra que al leerla nadie tiene por qué tropezar. Lea y comprenda el humilde morador de la choza la palabra dada por el más sabio de los maestros y que el mundo ha conocido alguna vez, y no habrá alguien más grande que él entre los reyes, los gobernantes, los estadistas y los hombres más altamente educados del mundo. Escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor, al sacerdote o al obispo. No pueden permitirse ser ignorantes de la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y encontrarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Los que estudian las Escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Eso es lo que nos dice el Señor. La Biblia es una carta de salvación, del amor de Dios, dada de manera íntima y personal para ti. No permitas que nadie interprete la Biblia para ti. No permitas que ningún hombre interprete la Biblia para ti. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oigan lo que dice el Espíritu Santo en esta hora de crisis intensa, de engaños, de mentiras, de toda clase de falsos profetas y de engañadores y de avivatos y de traficantes de la fe. Oiga lo que dice el Señor, dice: ustedes saben lo que ocurre con el poder papal. La gente no tiene el derecho de interpretar por sí misma las Escrituras. Eso acaba de decir Francisco, que solo la Iglesia y su magisterio son los únicos que pueden y tienen el derecho y la autoridad para interpretar la Biblia. Qué locura, queridos amigos, que eso lo digan hombres y gente metido en estas cuestiones de la religión. Eso es una
de las cosas más diabólicas, que se digan que solo la Iglesia Católica es la única que tiene autoridad para interpretar las Escrituras junto con su magisterio. Eso es satánico, no es la Iglesia, no son las iglesias las que dicen qué es lo que debe enseñar la Biblia, es la Biblia la que dice qué es lo que deben enseñar las iglesias, y están lejos del conocimiento y de las cosas de Dios. Dice que allá no se le permite a la gente interpretar la Biblia. No tienen ustedes mente, no tienen razonamiento, no ha dado Dios juicio a la gente común tanto como a los sacerdotes y magistrados. Cuando Cristo, el Señor de la vida y la gloria, vino a nuestro mundo, si lo hubieran conocido, nunca lo habrían crucificado. Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia hasta que puedas ver la razón por ti mismo. Y aún así dice el Señor en las Escrituras: no confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti. No permitan que ningún hombre venga y les diga, eso quiere decir esto o aquello. No permitan que ningún hombre interprete la Biblia para ti. Y cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo y sabes que es la palabra de Dios, dirás, usted le va a decir al otro, le va a decir, no, eso no dice así, no, eso no quiere decir. Usted le va a decir lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Ahora bien, esto es lo que debemos ser: cristianos individuales. ¿Cómo debemos ser en esta hora de crisis intensa y de corrupción religiosa? Cristianos individuales. La salvación es individual. Es como usted haga la voluntad de Dios, es como usted y yo obedezcamos la voluntad de Dios. Dice que esto es lo que debemos ser: cristianos individuales. Necesitamos tener una experiencia individual, personal, íntima con Dios. Necesitamos ser convertidos como lo necesitaban los judíos. Si ves una lucecita, no debes retroceder y decir, aguardaré hasta que mis hermanos la hayan visto. Si lo haces, continuarás en las tinieblas. Si el Señor te está revelando de que el sábado es el día del Señor, no le vaya a preguntar al pastor, no le vaya a preguntar al cura, que esa es una palabra extraña y absurda. Le llaman cura a ese hombre cuando en realidad es la enfermedad terrible de la idolatría, del engaño, de la depravación, de la perversión y de la degradación total de los pueblos. Eso es lo que es cura, queridos amigos. Donde hay pisado un cura, miren lo que vemos. Miren nomás aquí este país, Colombia, cómo está. ¿Por qué? Por la influencia de eso. Y todos los países donde el sistema romano papal ha hecho su influencia son países y naciones llevados del diablo, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, que vemos miseria, degradación, vicio, drogadicción, sodomía, toda clase de corrupción política, de corrupción económica, de corrupción religiosa, toda clase de cosas. Eso es lo que ha hecho la influencia. Tal el sacerdote, tal el pueblo, dice el Señor. Entonces dice el Señor que no le vaya a preguntar usted al cura o al pastor que el sábado es el día del Señor. No, dice, obedezca usted y déjelos que ellos se vayan con su engaño y sus mentiras y que sean engañados y engañadores. Dios nos ayude a tener un conocimiento de la verdad. Si has visto la verdad de Dios, prosigue hacia la luz y deja las barreras detrás de ti. No hagas de la carne tu brazo, mas ten una experiencia viviente por ti mismo, y entonces tu rostro resplandecerá con la gloria de Dios. Has caminado con Él y Él te ha sostenido. Has luchado y alegado con Él y Él ha hecho resplandecer su luz sobre ti. Eso es lo que nos dice el Señor. Ser que cristianos independientes en esta hora más que nunca. Por eso el Señor dice, salgan de todas las iglesias y vengan y obedézcanme ustedes a mí y dejen que ellos allá venga lo que va a venir, las plagas y toda la maldición que va a venir sobre los que contradicen mi palabra. Así que ayer hablábamos de que la Biblia, ¿por qué la Escritura? Pues, ¿a partir de cuándo la Escritura? ¿Para qué fue a la Escritura? Dice que para enseñarnos, para redarguirnos, sacarnos del error, para enseñarnos, para instruirnos en justicia, a fin, dice, que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Una norma elevada pone sobre nosotros el Señor, por el estudio y la práctica de su palabra.
que la podemos leer y entender de manera literal. La Biblia está dada más en términos prácticos que en términos de teoría. La Biblia por eso dice que es para hacerla. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús en su revelación y en su palabra. Y cuando vemos nosotros la escritura, el Señor nos dice que es para hacerla. Por eso la Biblia es un libro más para oír que para leer, porque cuando usted abre la Biblia dice, así dijo Jehová, así dice Jehová, y habló más Jehová. Está en términos de ¿qué? De escuchar, de que esto quede grabado en nuestra mente, y está en términos prácticos para hacerlo. Eso es lo que el Señor Jesús nos dice, y escrito está ya en el libro capítulo Mateo 5. Dice el Señor en el versículo 19, hablándonos de la ley y de los mandamientos, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, quebrantar, no lo está practicando, de manera que alguno que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga hacer. ¿Es cuestión de qué? Es cuestión de practicar, es cuestión de práctica, es cuestión es cuestión de práctica, lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que los mandamientos son ¿para qué? Son para hacerlos, es lo que nos dice el Señor en su palabra, para hacerlos. Entonces vemos nosotros que la Biblia es eso, queridos amigos, es un libro práctico, es un libro para hacerlo. No es para blablerear de él, ni que interpretar aquí, interpretar allá. No, es para vivirlo. Por eso dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús no dice yo tengo la verdad. Él dice es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dice en el principio era el verbo. Ustedes saben que el verbo es todo ¿qué? Todo acción. Teniendo nosotros el verbo, ya sabemos qué está pasando y quién lo está haciendo. Si yo digo corrió, ya sé qué es lo que está pasando, es una acción. ¿Y quién está, en qué tiempo corrió? Pasado. ¿Y quién corrió? Él o ella. Punto, no más hay que decir. Por eso el verbo es que acción. La Biblia, la palabra de Dios es que es acción. Por eso se llama el Evangelio eterno, para tenerlo, pero no tanto para tenerlo de propiedad, de esto es mío y esta verdad es auténtica nuestra y exclusiva nuestra, como ha hecho el sistema romano papal. No, queridos amigos, la Biblia es el Evangelio eterno para hacerlo, para tenerlo incorporado en nuestra vida. Es más de principios y de convicciones que de posesión y de tenerlo como propiedad. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. O sea que nos dice que la Biblia es eterna. También nos dice que la Biblia, que la palabra de Dios es que es eterna. Vamos a mirar aquí antes en la historia profética, en la página 656, oiga lo que dice, hablándonos de la Biblia, hablándonos de la palabra de Dios. Nos dice, Dios, los que tengan la historia profética, ábranlo allí en la página 656. Los que no la tengan, anoten la página, soliciten entonces el libro y cuando lo reciban ya van a leerlo en sus casas. Página 656. Dice, Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. ¿Cómo? Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por el Papa, por el pastor, por la pastora, por el sacerdote, por el cardenal, por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo,
¿qué está escrito en la ley? No se puso a darle interpretaciones ni a echarle sermones, no, sencillamente le dijo cómo está escrito allá en la ley, cómo está escrito en la Biblia. Dice que la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen en la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios, de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los pastores o los sacerdotes dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las sagradas escrituras, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. El fundamento de su vida debe ser Cristo y su palabra. No se ponga a pensar que hay que llamar al sacerdote, que hay que llamar al pastor, que hay que llamar al erudito para que me enseñe la Biblia. No, léala. Dice el Señor que el analfabeto, el que solamente sabe leer y escribir, la puede entender. Todos necesitamos de conocer lo que Dios nos dice de manera íntima y personal a mí, porque la salvación es individual. No nos vamos a salvar ni por grupos, ni por denominaciones, ni por iglesias. La salvación es individual. Oiga lo que sigue diciendo: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto, día tras día. Esto es una obra. No la consideren cansona, ni la consideren inagotable, ni la consideren fatigante. No tenemos sino una brevedad de vida comparada con una eternidad que nos abre el Señor a través del estudio y la consagración a su palabra. Dice, con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Usted solito va a responder ante Dios. Yo solito voy a responder delante de Dios. Nosotros nos tocará responder solitos a Dios. Todo el mundo dice que hubo un tiempo en que no quedó sino unas pocas Biblias. Ahora dice que el Señor iba a permitir que se reprodujera, que existieran millones y millones y millones de Biblias, y que todos, si querían, podían tener una. Si no la tiene, vaya y mire la carta de amor que Dios tiene escrito para usted, para darle una vida eterna, para hacer de usted un hombre perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es lo único que puede redimirlo, lo único que puede renovar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, lo único que puede verdaderamente hacernos hombres a carta cabal, caballeros a carta cabal, damas a carta cabal, es las Sagradas Escrituras. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, nos dice que la Biblia es que es el libro más perseguido de este planeta ha sido la Biblia. Por eso dice que la Biblia ha sido un yunque en el cual se han acabado muchos martillos. La Biblia ha sido un yunque en el cual se han acabado muchos martillos. Ayer leímos, el Señor nos decía ayer que todos los libros podían ser destruidos, pero la Biblia había de ser un libro inmortal. Es la palabra de Dios eterna. Y eso es lo que vamos a mirar aquí, como escrito está en Isaías 40:8. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y eternamente. Eso es lo que encontramos nosotros en la revelación de nuestro Dios, y escrito está en el Salmo 111, versículo 7 y 8. Dice: fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente
y para siempre, queridos amigos. La palabra de Dios es eterna, por eso se llama palabra de Dios. Y lo que Dios dice y lo que Dios hace es eterno, así de simple y así de sencillo. Y en el mismo Salmo 119, en el Salmo 119, 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Son para guardarlos que eternamente y para siempre, nos dice la Escritura allá en el libro de Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 22 y 23, dice que las leyes de Dios y el sábado de Dios, dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, eternamente en la tierra renovada, en la tierra nueva, en el reino de los cielos. De sábado en sábado irán todos a ¿qué? A adorar a Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, porque la ley de Dios es que eterna, y el sábado es el cuarto mandamiento. La Biblia es eterna, queridos amigos, y nos habla allá el libro de Apocalipsis 14, nos presenta el Evangelio de Jesucristo como el Evangelio eterno de Jesucristo. Dice, vi un pueblo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda tribu, pueblo, lengua y pueblo. Es decir, el Evangelio es eterno, la palabra de Dios es eterno, las noticias del cielo, tanto buenas como malas, son eternas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Ahora, siempre la gente ha dicho que el juez es Dios, pero oiga lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice allá en el libro de Juan capítulo 5, versículo 22, nos dice, porque el Padre a nadie juzga. Miren quién es que va a juzgar. Dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Padre no va a juzgar a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Por qué el Padre no va a juzgar ni puede juzgar a nadie? Porque el Padre no ha estado metido en nuestro pellejo, el Padre no ha estado montado en nuestros zapatos, el Padre no sabe lo que es tentación, el Padre no sabe lo que es hambre, sed, frío, calor, el Padre no sabe lo que es pecar, el Padre no sabe lo que es estar en este cuerpo de muerte, el Padre no sabe lo que es muerte. Por eso dice que el Padre no juzga a nadie, porque si eso es como decir yo no conozco los casos y los problemas por testimonio, yo no tengo conocimiento de eso, yo cómo voy a juzgar algo que yo no conozco. El juicio se lo dio a Dios, al Hijo, porque el Hijo tuvo ¿qué? El Hijo tuvo hambre, sed, dolor, sufrió, padeció, fue burlado, tuvo tentaciones a caer. El Hijo estuvo en un mundo en el cual sintió frío, calor, estuvo a la intemperie, fue maltratado, vio lo que era la fiera de los hombres en contra de él. El Hijo sí conoce por causa, él tiene conocimiento de causa de lo que es estar metido en el cuerpo del hombre, y además de todo, él murió, Cristo murió, entonces él sí sabe lo que es la muerte y lo que él es el desespero de la hora de la muerte, él sí sabe lo que es estar muerto, él sí sabe. Entonces nos dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero oiga lo que dice el Hijo, allí mismo en Juan, en el capítulo 12, versículos 47 y 48 de Juan, nos dice Jesús, está hablando Jesús, esto en los labios del Señor Jesús. Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice Jesús que al que no oye, no atiende su palabra, su Biblia, él no lo juzga, porque él ahora vino no vino a juzgar, sino a salvar al mundo. Versículo 48 de Juan capítulo 12 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cada palabra de Dios que rechacemos será un punto que se nos pondrá en contra
en el juicio postrero, dice el Señor, porque la Biblia fue escrita para entenderla y vivirla y comprenderla literalmente. No es como le han enseñado los pastores y los sacerdotes a la pobre gente, de que la Biblia no se puede entender, que eso fue en el tiempo de yo no sé quién, que esto pasó acá sí porque era así. La Biblia es para entenderla literalmente, a menos que sea un símbolo o una figura profética, que también la Biblia nos dice qué significan esos símbolos y esas figuras, como por ejemplo bestia. ¿Qué significa bestia? ¿Qué significa cuernos? ¿Qué significa todos estos símbolos que el Señor nos da? La Biblia nos los interpreta, nos desata esos símbolos. Ella sola es su propio intérprete. El autor de la Biblia, ya hablamos, es el Espíritu Santo, y Él es su propio intérprete. La Biblia fue perseguida. La Biblia nos dice el Señor que vendría un poder a perseguir la Biblia. Escrito está ya en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Dice el Señor en Daniel 7:25, dice que vendría un poder que hablaría palabras contra el Altísimo. El sistema romano papal, hablar palabras contra el Altísimo. ¿Cuándo habla el papado palabras contra el Altísimo? Cuando dice que es el representante de Dios en la tierra. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. Solo a Dios lo puede representar Dios, como hablábamos ayer. No ningún hombre mortal, desviado, corrompido, cómplice de pecadores, de violadores y de ladrones. Eso no puede ser paganos, idólatras, adoradores de imágenes. ¿Cómo va a ser el representante? El Señor nos dice aquí que eso es hablar palabras contra el Altísimo. Cuando el papado dice que tiene poder para perdonar pecados, eso es hablar palabras contra el Altísimo, porque solo Dios es el único que puede perdonar mis pecados. Dios me vio a mí cometiendo el pecado, Dios me vio a mí haciendo el pecado, por lo tanto Él sí sabe cómo, por qué, cuándo y dónde yo cometí el pecado. El Papa y sus sacerdotes, ¿qué van a tener conocimiento de lo que es pecado? No pueden más que hacerse cómplices y partícipes de mis crímenes, de mis pecados, porque no tienen ningún poder para perdonar los pecados. Entonces nos dice aquí Daniel capítulo 7 que este poder, el sistema romano papal, hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría, perseguiría a los siervos ¿de quién? A los siervos de Cristo. Quebrantaría, mataría, quemaría, y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cambiaría qué? ¿Pensaría en cambiar qué? Premeditadamente, cambiar la Biblia, luchar y guerrear contra la Biblia, cambiando las leyes, los mandamientos, echándola abajo. Oiga lo que nos dice la Escritura de cómo fue que el papado persiguió la Biblia, la palabra de Dios. Escrito está, oigan esto tan terrible, cómo fueran las persecuciones del sistema romano papal, como el misterio de iniquidad a la Biblia. El papado se gastó 1260 años persiguiendo la Biblia. 1260 años se gastó el papado persiguiendo la Biblia para raerla de la faz de la tierra, para desaparecerla de la faz de la tierra, para hacer que la gente no conociera la Biblia, para borrar de este planeta la Biblia, el conocimiento de Dios, y que los hombres se olvidaran de Dios. 1260 años se echó el papado, se gastó el papado guerreando contra la Biblia, porque no quiere que la gente que conozca la verdad. Por eso es que ustedes ven que el Papa no habla de la Biblia, nunca ustedes lo oyen. Él va de aquí para allá hablando de la Virgen, hablando del muñeco, de la muñeca, va, besa a la muñeca, va donde va. Aquí vino, le regaló un rosario a la muñeca, fue a Chile, allá también le regaló otro rosario a la muñeca, va y muñeco no anda sino besando muñecas por todo el mundo. Nunca abre la Biblia, nunca habla de Dios. Su discurso es un discurso de filosofía barata o político. Eso es todo el discurso que tiene, porque el Señor no le permite que el Papa lea la Biblia al pueblo, tampoco le permite el Señor que ellos entiendan o comprendan la Biblia, no lo va a permitir. Eso escrito está en el Salmo 50, 16 al 18, ahí está escrito, dice, porque ellos se echan la palabra de Dios, se la han echado ¿a dónde? A la espalda, y le tuercen la boca a Dios. Dios dice sábado y ellos dicen, ¿cuál sábado? Nosotros decimos el domingo. El Señor dice que el único que tiene poder para perdonar pecados es, ellos dicen,
Nosotros también. Se echan a sus espaldas la palabra de Dios. Y oiga lo que dice el Señor, cómo persiguieron la Biblia, cómo el papado persiguió la Biblia cuando se corrompió el cristianismo, cuando el papado echó mano del paganismo y trajo todo el paganismo para ganarse sus dotes, para hacerse propietario de sus templos, para hacerse influyente entre los emperadores y entre los políticos. Dice, corrompióse el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debía acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados en vez de recurrir directamente a Cristo. Es a Cristo a donde debemos recurrir directamente, sin mediadores, sin intermediarios, sin sucursales, para que nos perdone nuestros pecados. Y sigue diciendo, la gente quedó del todo engañada por el papado. Se le enseñó que el papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuando ante ellos se postraban. Oiga la historia profética, allá, los años 1500. Muy conocido acertadamente eso como la edad oscura, como el oscurantismo. Dice que fue el mediodía del papado, pero la medianoche para la humanidad. La gente pedía la Biblia, pero el clero creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor de que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores, para que la gente no lea y se enteren en cómo encaja eso de violar los niños, cómo encaja eso del engaño del infierno, del engaño del bautismo de los niños, cómo encaja eso de la primera comunión, la mentira de las imágenes, de las religias, del culto a los demonios, de todo eso. No quieren, dice que no querían que la gente la leyera. Se enseñó a la gente para que no descubriesen los pecados de sus instructores. Ustedes, dice el Señor que debemos leer la Biblia por nosotros mismos, y a la medida que vamos leyendo, vamos dándonos cuenta quién es el Papa, qué es el papado, qué ha sido el sistema romano papal. La Biblia nos lo enseña. Se enseñó a la gente a recibir las palabras de esos engañadores como si proviniesen de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debiera ejercer. Si algunos se atrevían a seguir sus propias convicciones, o sea, a leer la Biblia por ellos mismos, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús, y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de su sangre, a matarlos, destruirlos, quemarlos. Como declaraba la gente al que quería leer la Biblia y hacer de la Biblia su credo: hereje, y ahí ya iba a ser quemado. Dice, me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. Lo que la Biblia decía, la Biblia era odiada. ¿Cómo? ¿La Biblia era qué? Odiada. ¿Por quién? Por los papas, por el sistema romano papal. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla. ¿No han oído a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos lo que contaban? De que les decían que el que lea la Biblia se enloquece, de que el que lea la Biblia se embrutece, de que el que lea la Biblia es maldito, de que el que lea la Biblia lo excomulgamos, que el que lea la Biblia lo echamos de la iglesia. ¿No escucharon eso de los abuelos que decían allá por allá en los años 1800 y a principios de 1900 y a mediados de 1900? Yo hablé con los viejos, y esos viejos me contaban eso, que les prohibían leer la Biblia. Era el libro secreto, y el Papa lo había metido y lo puso en el índice, en la lista de los libros malditos, de los libros prohibidos. Allí el Papa. Por eso yo no leo la Biblia. Los curas y los papas no enseñan de la Biblia. Ellos saben y conocen es filosofía, de la edad de los griegos. Ellos son discípulos de Sócrates, de Aristóteles y de Platón. Ellos sí son súbditos y discípulos de ellos. Y sigue diciendo aquí: pero vi que Dios tuvo, dice, a la gente, dice, la Biblia fue odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. La Santa Inquisición, ¿recuerdan eso? Te envío la historia de lo que fue eso totalmente gratis. Cómo fue que surgió el papado y cómo se sostuvo hasta ahora, con engaños, con mentiras, queriendo borrar y raer de la faz de la tierra. No le abren la Biblia a la gente, no quieren que la gente entienda la Biblia, no quieren, prohíben que la gente lea la Biblia y la entiendan ellos por sí mismos y solo, sin la necesidad de pastores, de sacerdotes ni de papas. Dice, pero vi
sí, que Dios tuvo cuidado especial de su palabra y la protegió. Todos estos poderes se han olvidado y se olvidaron de que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que es de Dios, Él lo cuida. En diferentes periodos solo quedaron unos cuantos ejemplares de la Biblia, pero Dios no consintió que se perdiera su palabra, porque en los últimos días los ejemplares iban a multiplicarse de tal manera que cada familia podía poseerla. Vi que cuando había pocos ejemplares de la Biblia, los perseguidos discípulos de Jesús hallaban en ella inestimable tesoro y profundo consuelo. La leían secretamente y quienes disfrutaban de ese excelso beneficio sentían que habían conversado con Dios, con su Hijo Jesús y con sus discípulos. Pero este bendito privilegio costó la vida de muchos. Si los descubrían, los mandaban al tajo del verdugo, a la hoguera o a las lóbregas mazmorras donde los dejaban morir de hambre. Todo eso lo hizo el sistema romano papal, perseguir la Biblia. Todavía siguen persiguiendo la Biblia. Negar y apartar la gente del conocimiento de la Biblia es igualmente destruirla. Por eso el Señor dice que nosotros debemos escudriñar la Biblia por nosotros mismos, para que conozcamos cómo ellas dan testimonio solo de Cristo. La Biblia habla solo de Cristo, ¿sí? Entonces vemos nosotros aquí que la Biblia es el libro, ha sido el libro más perseguido. Llegó el momento en que el diablo solo dejó unos cuantos ejemplares. Y mire lo que dice aquí en la página 654, te la envío totalmente gratis, la historia profética. Dice el Señor en la página 654, dice: la Iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras, y so pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo. Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes, evangélicas o cristianas que las estudien por sí mismos. Se les enseña a aceptar las doctrinas tal cual las interpreta la Iglesia, y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Por eso es que existen tantas iglesias, porque no se le permite a la gente que lea la Biblia por sí sola. Los testigos de Jehová enseñan que Cristo no es Dios, pero la Biblia enseña que es Dios. Están contradiciendo a Dios. ¿Y proceden de quién? De Satanás, porque podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Eso lo dice el Señor. Ahora dice el Señor aquí: hay actualmente millares, millones de personas que profesan ser religiosos y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus directores espirituales. Página 655, anótela para que la lean. Dice: ¿pero son acaso infalibles esos pastores, esos sacerdotes? ¿Cómo podemos confiar nuestra alma a su dirección mientras no sepamos por la palabra de Dios que ellos poseen la verdad? Muchos son los que, faltos de valor moral para apartarse del sendero trillado del mundo, siguen los pasos de los doctos, y debido a su aversión para investigar por sí mismos, se están enredando más y más en las cadenas del error. Dice: por muy convencidas que estén la razón y la conciencia, estos pobres ilusos no se atreven a pensar de otro modo que como los pastores y los sacerdotes, y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y prejuicios de otra persona. Muchos son los artificios de que Satanás se vale para encadenar a sus cautivos por medio de las influencias humanas. Es lo que nos dice el Señor. Pero al final de la historia dice el Señor que Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá, no una iglesia, sino un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de
todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, a los pastores, a los papas y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de estos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad hacia la perdición eterna. Quiero decirles, lean la Biblia, oren al Señor, abran las escrituras, traigan los niños, traigan los jóvenes. La Biblia se puede entender que los niños se acostumbren a leerla, papá, mamá, con los niños y los jóvenes. Te envío la historia profética gratis para que estudien cada mañana y cada día esta historia y la comparen con la Biblia. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, cobran 100, no 200, tendrás dioses 300 ajenos mil delante pesos de mí. por una tutela. Segundo, cuando en verdad no te harás esta imagen, persona ni no le ninguna cobra 10 semejanza de lo que centavos esté a nadie. arriba en el Es cielo, un Dios, se ni lo abajo pague. en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre